I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Here's this movie that I think you'll like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. Song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can't have it any other way. I swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. A lady running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. A lady running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Enfoque Político. Pocas veces una marcha o una manifestación logre convocarnos a todos. Somos tipos difíciles los argentinos para reunirnos en pos de una lucha o de una reivindicación. Para que ello ocurra, para encontrar algún antecedente de alguna movilización de tipo realmente colectiva, debemos irnos muchos años hacia atrás, quizás
ubicar en la fenomenal crisis del 2001, la crisis económica, política, social e institucional, que fue una lluvia que realmente nos mojó a todos, ¿no? Como decía la canción de aquellos años precisamente del rock nacional. Sin embargo, esta última manifestación, la de ayer, la que fue convocada por la CGT y que tenía como consigna inicial que pedir que no suban más los precios de los alimentos, pedir que se detenga la inflación, de alguna manera es un lugar común que nos reúne a todos, más allá de quiénes son los que convocan a la manifestación o quiénes son los que finalmente fueron y aquellos que no asistieron. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, sin lugar a dudas, despejada ya la pandemia, al menos en su grado dramático sobre la vida de nosotros, los argentinos, es hoy el alza generalizada de los precios de la economía, el valor de los alimentos, puntualmente, una de las mayores preocupaciones que nos genera a los argentinos y que arroja, decimos, cierto grado de angustia sobre el futuro inmediato de los trabajadores, de los laburantes, de los comerciantes, de los empresarios también, digamos que de todos en general, porque convivir con la inflación, con estos índices de inflación, es una situación que realmente nos genera mucha preocupación a todos. La inflación en realidad hoy también es un fenómeno global que golpea las puertas de los países centrales. De hecho, por estas horas han conocido los índices inflacionarios de los países europeos, que están realmente muy sorprendidos y muy preocupados por índices inflacionarios que ellos aún los pueden contar dentro de un dígito. Y nosotros haríamos cualquier cosa, ¿no?, por cambiarles ese dolor de cabeza que los aqueja por estos días. En síntesis, el reclamo de los que fueron a la marcha, de los que no fueron, pero que comparten la consigna, es que los precios de la economía, que los precios de los alimentos estén más asociados, estén más vinculados con la realidad de los salarios de los trabajadores, que se haga algo con este fin. Y hacer algo, pedirlo en esas condiciones, no necesariamente tiene que ser un pedido a la clase política. Claramente el que gobierna tiene la mayor responsabilidad sobre los distintos actos, pero si vemos la línea de tiempo, al menos la línea de tiempo más contemporánea, podemos ver que estamos conviviendo con índices inflacionarios de 2 dígitos, al menos en los últimos 15 años, en nuestro país, lo cual implica haber atravesado ya distintos gobiernos de distinto signo político. Claramente hace falta algún pacto tácito, acuerdos sectoriales, acuerdos internos en el país para lograr finalmente que los precios de la economía estén más cercanos a la realidad de la gente. Será esta entonces una lucha colectiva que nos una a todos detrás de este pedido. Comenzamos Enfoque Político de hoy, lo hacemos presentando la imagen de la semana que precisamente tiene lugar con este tema, ¿no? Tiene que ver con este tema de lo que fue la marcha convocada al Congreso de la Nación por la CGT. Miles de trabajadores marcharon en la ciudad de Buenos Aires. También hubo mucha presencia trenquelauquense en esa marcha, que, como decíamos recién, fue un pedido a la clase política, al empresariado, al país en general, para que los precios de la economía, de los alimentos puntualmente, bajen o al menos dejen de subir, que es la gran preocupación que tenemos en nuestros días. Ahora vamos a hablar de Trenquelauquen, del distrito, porque vamos a recibir al primer invitado de la noche. Se trata del delegado municipal de Beruti, Fabio Villarreal. Fabio, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿estabas en Beruti? Sí, hace un ratito estaba en Beruti y bueno, me vine precisamente para esto, para estar con vos y hacer esta nota. Bueno, hemos convocado a Fabio porque Beruti está celebrando el 132 aniversario con un acto central que va a ocurrir el próximo jueves, precisamente, que coincide de alguna manera con el primer aniversario de la gestión de Villarreal, ¿no? Sí, Dardo, dio la casualidad. Asumimos el día 17, asumí como delegado municipal y bueno, fue justamente en el mes de agosto, en el mes del aniversario de la localidad. Bueno, vos no venís de la política, no venís de los partidos políticos. ¿Qué lectura, qué balance haces al cabo del primer año? En síntesis, ¿no? En síntesis, yo en principio quise involucrarme en esto, primero por el cariño y el amor que le tengo a mi pueblo. Yo nací en Beruti, soy nativo,
nací en Beruti en el año 64 y bueno, quería ver si podía hacer algo o aportar algo más, digamos, de lo que ya habían aportado para una mejora local. ¿Y estás conforme? En el año transitado que llevamos como en la gestión, sí, el balance es positivo, en general es positivo, porque realmente, no sé si lo esperaba, ¿no? Pero bueno, se fueron dando un montón de cosas, por ejemplo, la empatía con el Ejecutivo, el apoyo que no esperaba realmente que fuera así, y las cosas que estamos logrando en la localidad, nosotros mismos, con nuestra propia mano de obra. Bueno, ¿y cómo describís la actualidad de Beruti? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Qué es lo que han logrado en este tiempo? No, en el año que llevamos, como primer meta, nos habíamos propuesto llevar a cabo el cementerio parque, que era algo que hacía tiempo que había que hacerlo, y con el equipo de trabajo, fundamentalmente con mi capataz, que entramos juntos en la gestión y bueno, somos amigos, nos propusimos empezar y terminar el cementerio parque. Hoy estaremos en condiciones de poder inaugurarlo, nada más que nos está faltando un equipamiento, que es un descensor mecánico, que estamos a la espera de la compra de esa nada más. Había muchísimas quejas con el cementerio, no el parque, sino el otro. El otro, exactamente, sí. Porque, bueno, no estaban en buenas condiciones la infraestructura. ¿Eso se ha mejorado? Yo fui uno de los primeros críticos antes, obviamente, de saber que iba a ser delegado, ¿no? Porque justamente tengo seres queridos ahí. Y bueno, estamos mejorándolo. O sea, ahora, hoy por hoy, tenemos todas esas nicheras viejas que fuimos llevando, trasladando, haciendo un traslado de cajones, digamos, al cementerio parque. Estamos iniciando la obra de cerrar todo eso para que quede todo prolijo. Y bueno, pero no, ha mejorado muchísimo. Hemos recuperado el sepulturero, que no es poca cosa, no teníamos sepulturero, lo teníamos que hacer nosotros, los sepelios, sin ningún tipo de inconveniente, de problema tampoco, ¿no? Pero bueno, lo que corresponde es que cada cementerio tenga su sepulturero y hoy por hoy lo tenemos. Otro de los temas de agenda que siempre es espinoso en Beruti es la pesca. Venís de Beruti de una reunión con pescadores, me decías recién antes de arrancar la charla. Sí, estuvieron hablando con cooperativistas, pero no, hoy por hoy, casualmente, y hace pocos días atrás también tuvimos una reunión que la llevó a cabo Clarisa Fabris. Yo también estuve en esa reunión, y hay un ambiente armónico con los pescadores. Creo que se ha llegado a un tope de madurez por medio de los pescadores, que siempre hay cosas para mejorar, pero hoy por hoy están convencidos de que el camino es el por el cual estamos transitando. O sea que te diría que no hay problema alguno. ¿Cuál es hoy la situación de la actividad, ¿no? Decimos porque quizás mucha gente en la ciudad cabecera no sabe de la importancia que tiene la actividad pesquera para Beruti, ¿no? Para la idiosincrasia y para la economía local. Mira, Dardo, yo en este tema puedo informar en muy poco, porque casualmente cuando di las últimas palabras en la reunión esa, le dije que había tenido muy poca participación a la gente, a los pescadores mismos, porque realmente no hacía falta. Hoy por hoy, a lo mejor cuando falte Clarisa, cuando yo nos deje Clarisa, a lo mejor la participación mía va a ser un poco más cercana a ellos. Pero sí saben que pueden contar conmigo. En definitiva, yo sé que es una fuente de trabajo importantísima para Beruti, que tenemos que cuidar el recurso, tenemos que ser conscientes de la utilización del recurso, y yo creo que eso lo han asumido y lo han entendido así los pescadores, que son ellos los que tienen que cuidar el recurso, no nosotros. Hoy la relación, decís vos, es óptima entre el municipio y... Sí, no sé si óptima, pero es positivo, sí, totalmente, sí. ¿Cuánta gente? Bueno, no sé si no tenés ese dato. El número de pescadores, sí. No, la verdad que no sabría. ¿No? Porque se entregan cupos anuales que siempre se reclaman un poco más, ¿no? Porque nunca terminan de alcanzar. Bueno, los cupos justamente a veces es cuestionado el municipio, porque se piensa que es el municipio el que otorga cupos, y no es así, es desde la provincia que otorgan cupos. Si los hay, ojalá que los haya para que sean para el año que viene, porque bueno, hay 5 o 6 que quisieran tener licencia, quisieran pasar a licenciatario.
Ujú. Bueno, vos decías recién, es un resorte de la Secretaría de Producción, ¿no? Que hoy conduce Clarisa Fabris, cuyo destino de esa parte de la gestión municipal aún es una incógnita, porque Fabris ha anunciado que a fin de mes se va de la Sí, municipalidad. sí. Es un lugar difícil, ¿no? Sobre todo lo concerniente a la pesca. Yo me imagino que sí. Yo se lo manifesté a ella. Yo pienso que se nos va una gran funcionaria y que, bueno, va a venir otro y seguramente no va a ser lo mismo, pero seguramente va a ser eficiente en su trabajo. Será cuestión de dialogar, de hablar, seguramente va a tener que aprender también. Todos estamos de acuerdo en que podemos enseñar, que podemos aprender del otro, para eso estamos, para que no decaiga la pesca comercial. Sí, y que además reiteramos con este concepto, ¿no? Hace 50 años atrás Beruti era un pueblo agropecuario, hoy es un pueblo pesquero. Es increíble, ¿viste? Las vueltas que tiene esta vida contra la naturaleza, no se puede, pero bueno, es así. Hoy por hoy agradecido de que tenemos ese recurso, muy agradecido. Pero bueno, hace falta trabajo, otro tipo de empleos o cooperativas. Yo tengo muchas ganas de trabajar en eso. Estoy aportando bastante al gancho, que es la huerta comunitaria. Le estamos dando otro impulso. Estoy acompañando, está la cooperativa textil, ahora con nuevas integrantes, muy motivadas. El tema es transmitir entusiasmo y que sí se puede ir para adelante, que sí se pueden lograr cosas si estamos todos juntos y vamos y no perdemos el rumbo. ¿Cuántos habitantes tiene? 1.200 habitantes aproximadamente, sí. 1.200. Muy cerquita de... Claro. Siempre se van agregando, porque siempre va llegando gente nueva. ¿Ah, sí? Sí, siempre va llegando gente nueva, sí. Pero bueno, lo que carecemos hoy por hoy, que no es de ahora, desde hace mucho tiempo, desde que se cerraron las industrias, Fiatibat principalmente, claro. La otra fábrica sigue funcionando, pero con muy pocos operarios. ¿Qué va a pasar con ese edificio? No se sabe todavía, no se sabe. O sea, es algo que a mí particularmente me preocupa mucho, porque va a llegar un momento que ya se está deteriorando y le temo al derrumbe, ¿me entendés? Y con ese edificio y con otras casas particulares también que se han ido cerrando, tendrán sus razones los propietarios como para no alquilar con el déficit que tenemos de vivienda, ¿no? Mucha gente que quiere alquilar no se consigue. Ahora alquilar. El municipio va a construir, ¿no? Vamos, sí, ya se están construyendo 7 viviendas que van adelantadas, hicieron 7 plateas, y bueno, de las cuales todavía no se anunció nada oficialmente, pero sí se están trabajando justamente y bueno, van avanzados. Sí. ¿Cuáles son cree usted, ¿no, en este tiempo que lleva, las demandas para el futuro, ¿no? para Beruti? Las demandas son justamente eso. El tema habitacional es algo que preocupa. El tema trabajo, aunque yo siempre digo que mientras no se acabe el ingenio del hombre, siempre el trabajo va a existir. Pasa que mucha gente a veces depende o piensa que el municipio es el centro de escena de la fuente de trabajo. Y bueno, tenemos que aprender a entender que no es así, que hay otra forma de conseguir trabajo, vuelvo a hacer hincapié en esto, el ingenio, de buscarle la vuelta, siempre hay salida para encontrar trabajo. Claro, en verano, por ejemplo, cortando pasto, trabajando de albañilería, de plomería, hay muchos oficios. Y otra de las cosas, permitime así, si quiero agregar esto, que otra de las cosas que todavía, decir que hace muy poco tiempo que estoy, pero voy a hacer hincapié, por ejemplo, en llevar talleres, porque es algo que nos preocupa, a mí y al equipo de trabajo, el tema de los jóvenes, el tema del adolescente. El tema es cómo retener, ¿no?, a la juventud en una población que sea... Justamente, yo sabés lo que creo, con respecto a eso, creo que la juventud está un poquito desplazada del sistema. No sé por qué motivo, o si fuimos los adultos que lo estamos desplazando, pero lo tenemos muy poco en cuenta, desde mi punto de vista, lo tenemos muy poco en cuenta. Entonces, la intención mía y del equipo es empezar a comunicarnos con ellos
para ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus ideas, y a ver de qué manera podemos nosotros intervenir para poder ayudarlos. Le quería preguntar otra cuestión que está vinculada con un anuncio que hizo recientemente el municipio junto con el bloque de concejales del Frente de Todos para contar con una unidad de traslado, ¿no? Una combi, concretamente, entre Beruti y Trenquelauquen. ¿En qué instancia está esa situación? Habían llamado a licitación, creo que primero no se había presentado nadie, creo que después sí, no tengo un informe oficial. Pero era para la compra de la unidad, ¿no? Sí, tal cual. Pero creo que ya tiene que ser un hecho, es un hecho. ¿Se va a anunciar ahora el jueves? No sé si por ahí el internet lo sabrá, pero por ahí siempre hay algo para anunciar. No digo que sea el tema, que sea eso, ¿eh? No, seguramente. Y otro de los temas tiene que ver con el agua, ¿no? Recordamos para la gente de la ciudad cabecera, los berutenses consumen el agua de una planta de osmosis inversa, cosa que nosotros aparentemente también vamos a tener acá en la ciudad cabecera, yendo a buscar los bidones. Pero además el municipio provee el servicio para la canilla, ¿no? Para el baño, para lavar la ropa, el agua corriente. A veces tienen problemas con las bombas, se paran las bombas, ¿qué pasa con eso? Y nos tocó en principio, luchar contra eso porque estábamos contando con cinco bombas, de las cuales nos tocó un verano muy caluroso, días de pico de 45 grados. El consumo es mayor y se iban quemando las bombas. No se quemaron tantas, se quemaron 2, pero hoy por hoy, en vez de tener 5, tenemos 6 trabajando y tenemos una de repuesto. Entonces, con esas 6 bombas, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos manejando? En vez de darle continuidad a las 6 bombas en simultáneo, hacemos trabajar siempre la misma cantidad, 5 bombas, y hacemos descansar un pozo. Entonces, yo creo que los pozos ya llegaron a un nivel de salinidad que es irreversible a lo mejor. Pero no está de más pensar y creer y confiar que sí, a lo mejor dejándolo descansar una semana, ¿me entendés? Podemos llegar a tener una mejor calidad de agua. Generar la rotación. Exactamente, ir rotando las bombas. Bueno, ¿y hay control sobre el consumo y demás o no? Sí, el verano, ¿no? Las piletas. No, ahora lo que hemos logrado ahora, por ejemplo, no es para justamente, pero hemos puesto muy cerca de Gamusigás un manómetro que antes cada vez que teníamos un inconveniente de agua teníamos que ir hasta la Magdalena, que imagínate que son de 10 a 15 kilómetros que teníamos que hacer. Ahora con ese manómetro sabemos si realmente las bombas están funcionando porque ya tenemos un patrón de la aguja cuando está trabajando, cuando las bombas están bien, ¿me entendés? Si decae el patrón ese, sabemos que el inconveniente está allá y en ese caso iríamos hasta la Magdalena. Claro. Es para evitar tanta cantidad de viajes y todo eso. Y 2 temas más que le quería preguntar de la agenda histórica, ¿no? de Beruti. Uno es el camino real, que mucha gente lo usa para no tener que pagar el peaje. Con el peaje está solucionado, ¿no? Aparentemente esta cuestión, ¿no? Sí, el vecino de Beruti tiene un arancel mínimo, creo que es de 30 pesos, porque hace rato que ahora yo no pago, claro, porque el municipio no paga. Pero 30, 35, 40, no sé. Claro, pasa que hay gente que va y viene todos los días. Sí, es un costo. Y aparte es un la nafta, más el peaje se hace decir que todavía no tenemos, por ejemplo, no contamos con Loma Alta, porque en el caso, claro, por ejemplo, de un balneario como Loma Alta, cuando funcionaba pleno, sería un inconveniente para la gente de acá que quisiera ir para Beruti, porque es un gasto ya, es un gasto más. Sí, un gasto más. Pero hoy por hoy están dadas así las cosas. ¿Y el camino cómo está? El camino real falta mantenimiento. Hoy casualmente estuve hablando con el capataz de caminos rurales, Jonah, y le pedí, nosotros tenemos el inconveniente que hace un par de meses largos que no contamos con la motonebladora. ¿Se la sacaron de la ciudad cabecera? No. Son bravos, ¿no? En la ciudad cabecera le sacan las cosas. No, en ese caso no. El tema puntual de la motonebladora nuestra es una moto ya bastante viejita y que venía con cierto tipo de inconvenientes mecánicos, que como todo, ¿viste? El desgaste siempre surge en todo. Pero ahora yo justamente hace 10 días atrás vine de Beruti para Trenquelauquen por el camino real y está un poco golpeado, sí. Entonces la idea es, si nosotros tenemos la motonebladora, nosotros siempre haríamos el trayecto Beruti y Los Potrillos, que ahí es donde está el puente, donde pasa el Canal Grande, y Trenquelauquen lo haría desde acá hasta ahí, hasta la Puerta de Los Potrillos.
Entonces sería mucho menos el recorrido y es una cuestión de coordinación. Además, de para trabajo. que los vecinos que tienen un auto, que no tienen camioneta, Exactamente, que un auto bajo sí. puedan... La idea es ir mejorando los caminos rurales, no solamente el camino principal el que va, el que comunica, pero son todos los caminos rurales que tienen inconvenientes, pero se está trabajando. Se ha mejorado arreglan la muchísimo. motoniveladora y se meten con el camino. No. La idea es hacerlo antes. La idea es hacerlo antes, no esperar que nosotros tengamos la motoniveladora. O sea, que Trenquelauquen siempre está dispuesto, con Marcelo Lescano, siempre trabajando en equipo, por ejemplo. Ellos me lo van a arreglar hasta que yo disponga de disponer de la motoniveladora nuestra. Una vez que nosotros la tengamos, ya nos hacemos cargo nosotros. Pero siempre estamos trabajando en equipo. Créeme que es así. Nosotros cuando podemos ayudar con lo nuestro, siempre hay buena predisposición de los dos lados. Y es la forma que tenemos que trabajar. Es el camino. Le quería preguntar por último, porque usted es delegado municipal por designación del departamento ejecutivo, del intendente municipal, y no por elección como venían siendo los delegados. ¿Usted qué opina de eso? Wow. La verdad, a ver, yo vine a ser como una especie de interventor. Yo creo que la gente tiene el derecho al voto, pero hay que ver en las circunstancias que uno tiene que intervenir. El tiempo, si existe el tiempo o no existe el tiempo. Se tiene que reunir un montón de factores para decirte, mirá, a mí me parece que está mal o que está bien. Yo lo único que sé es que, bueno, en el momento que ellos me eligieron, el intendente, justamente, bueno, y su equipo, fue por algunos proyectos que yo presenté y algunas ideas que tenía, y ellos confiaron en mí, y bueno, creo yo que no lo estoy decepcionando. Con lo que pero a lo mejor no te terminé de contestar la pregunta. Sí, igual estamos acostumbrados, ¿no? Muchos de los que se sientan ahí rodean las preguntas, por eso estamos acostumbrados. No, pero yo te digo, o sea, si me preguntás así, yo te digo, no, la gente tendría el derecho, para mí, tiene el derecho de elegir la gente. Pero ahora, el año que viene lo va a poder hacer, porque yo no soy quien se va a quedar en el sillón. Van a tener el derecho del pueblo de votar y, bueno, elegir ellos su propio delegado. Fabio, el próximo jueves, ¿a qué hora es el acto central? El acto central es el jueves, 10 de la mañana, en el Cine La Luisa. Así que por el frío lo hacen bajo techo, digamos. La idea sí, en principio está todo organizado como para hacerlo en el Centro Cultural La Luisa. Le agradecemos que haya venido hasta aquí, que haya hablado un poco de todo de Beruti. Le deseamos mucha suerte en la función y bueno, que sean los mejores festejos para la localidad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, te repito, y bueno, a su entera disposición, siempre. Ya lo vamos a convocar para hacer otro balance en otro momento. Sí, cómo no. Muchas gracias por venir. Por favor. Hacemos el primer corte en la noche de hoy. Al regreso vamos a hablar con dirigentes sindicales sobre la marcha de ayer, sobre el pedido para que los precios de la economía bajen. En Los Vascos tenemos las mejores marcas: Arcoiris, Fiesta, Canon, Cabanag, Palet, Danubio, Wrangler, Fus, Cartujano, Pampero, Echelit, Eli. Ventas por menor y mayor. Tienda Los Vascos, desde 1946 en Trenquelauquen y toda la zona. Villegas 169. Ceremed protege a su familia las 24 horas, los 365 días del año. Más de 20 años brindando tranquilidad y seguridad médica a los vecinos de Trenquelauquen, líderes en la región en traslados de larga distancia. Ceremed es calidad, rapidez y tecnología puestas al servicio de su salud.
Daniela Recalde Multimarcas, Tucci, Sweet Julien, Wrangler, Riders. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito 3 y 6 cuotas sin interés. Encontranos en Villegas 212 o por redes sociales, Instagram y Facebook como @Daniela Recalde Multimarcas o por WhatsApp 2392 40 1059. ¿Vas a construir? Lo hacemos juntos. Tenemos todo para tu obra. Techos, aberturas, construcción en seco, melaminas, pisos flotantes y mucho más. Asesoramiento integral, amplio stock y entrega inmediata. Todos los medios de pago. FM Maderas, 30 años. Waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Buenas noches, bienvenidos a Última Vuelta. Señores, se corrió un nuevo desafío de los Galuchos. Sí, muy rápido. Cuando quedé segundo, puse todo para ir a buscarlo y aceleró una vuelta, me hizo 6 décimas. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Otto, gracias. Gracias por venir. Marcos, lo mismo. Buenas noches. Les decimos buenas noches y nos reencontramos el próximo lunes. Chao. Muy bien, seguimos en la noche de Enfoque Político. Vamos a cambiar de tema. Ahora en realidad vamos a retomar el tema inicial con el cual comenzábamos el programa, hablando sobre la contundente marcha de ayer convocada por la CGT, que de alguna manera pone sobre la mesa la necesidad de discutir los precios de la economía, fundamentalmente los precios de los alimentos. Para eso tenemos dos invitados, Luciana Arzani del Sindicato del Seguro y Cristian Crespo de UTEDIC. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué balance hacen ustedes? ¿Qué lectura hacen desde aquí, ¿no?, de lo que significó la jornada de ayer? Bien, en principio obviamente fue una marcha o una convocatoria multitudinaria donde estaban representadas todas las entidades gremiales de la Argentina y obviamente también los movimientos sociales y culturales de este país. Importantísima concurrencia y la premisa que los aglutinó obviamente era esta que vos anunciaste al iniciar el programa. Tratar de no solamente la dirigencia política, sino también todos los sectores que influyen sobre la generación del índice inflacionario, tratar de que haya un gran concierto social a fin de, en cierto sentido, paralizarlos, porque desde el sector del cual nosotros venimos, que es el sector sindical, muchas veces estamos yendo atrás de la inflación con las distintas paritarias que se están firmando. A pronto de firmar una paritaria y lanzarla con bombos y platillos, al poco tiempo vemos que este índice inflacionario come los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras. Sí, claro, cuando se anunciaban las paritarias del 60% parecían un gran logro y hoy parecen atrasados, ¿no? Sí, totalmente. Inclusive hace poco nuestro sindicato, que maneja 3 convenios colectivos de trabajo diferentes, en uno de ellos se alcanzó casi un 80% y fue noticia. Pero bueno, es como mencionaba recién Cristian, que venimos corriendo de atrás con los acuerdos paritarios para tratar de mejorar y alcanzar todo lo que
la inflación va devaluando los salarios, el poder adquisitivo de los salarios. Y ahora la pregunta siempre es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo se soluciona esto? ¿No? Porque a veces lo más fácil es echarle la culpa al que gobierna y listo, pero venimos con la inflación es un problema endémico, ¿no? Los que tenemos algunos años ya estamos acostumbrados a la inflación, nuestros padres estaban acostumbrados a la inflación. Y sí, ¿qué hacer en este momento? No sé si hay alguien que tiene una solución, una respuesta que la aporte, sea del sector que sea, político, sindical, trabajador, que justamente fue un poco la manifestación de ayer, ¿no? Salir a la calle y demostrar que estamos todos realmente en una situación muy complicada, muy difícil económico del país, pero no hay una solución viable, visible por el momento. Quiera Dios que surja prontamente algo y la Argentina vuelva a estar en otra situación. ¿Cristian? Sí, básicamente la preocupación tiene que generar también una solución por parte de todos. Nosotros cuando negociamos paritarias siempre tenemos presente también el sector que tenemos en cierto sentido enfrente, el sector productivo y empleador. Obviamente el sector que representamos, que son los trabajadores, quisiéramos todos tener continuamente aumentos salariales del 100% quizás, o tener aumentos importantes que superen holgadamente el índice inflacionario. De parte de las entidades gremiales siempre tuvimos una posición de responsabilidad frente a las negociaciones paritarias. El tema es que muchas veces de algunos sectores concentrados del país ves que no prestan esa solidaridad en cuanto a la generación de una calidad de vida de todos los ciudadanos que sea mejor. Es decir, estamos viviendo ya hace un tiempo en un sistema netamente individualista, de sálvese el que pueda, y nosotros como entidades gremiales, el principio general que nos une es la solidaridad. Entendemos las necesidades propias de nuestro sector y también entendemos las necesidades de mejoramiento del sector productivo. Es decir, nosotros siempre fuimos solidarios porque así nacimos, siendo solidarios. El tema es que también esperás algunas señales del otro sector de solidaridad para con la situación del sector trabajador y productivo. Claro, sobre todo porque hay sectores de la economía que realmente les va bien. Sí, exactamente. Hay otros que no, porque nunca terminamos de salir de la crisis que atravesamos. Por eso también hay una división concreta en cuanto a las actividades, por lo pronto, del sector que venimos nosotros, que es el sindical. No es lo mismo una negociación paritaria quizás de UTEDIC que una negociación paritaria de ATILRA, por ejemplo, que maneja otro o que tiene a la par o en la negociación un sector totalmente distinto. Lo mismo pasará con la UATRE y lo mismo pasa con seguros, lo mismo pasa con ESMATA, es decir, la división gremial en cuanto a la representación es sectorial en cuanto a la posición que tiene cada uno enfrente en la negociación. En el caso de ustedes, me decía, cerraron una paritaria del 80%. Sí, más de un 78%, pero bueno, nuestro sindicato hay 3 convenios colectivos de trabajo diferentes. Está el de seguros propiamente dicho, que es seguros y ART. Después hay otro de vida y retiro, que ese es el que alcanzó un 78% anual, ya está hecho hasta diciembre, y un tercer convenio que es capitalización y ahorro. ¿Y ustedes qué es lo que están pidiendo para lo que queda del año? Mira, justamente lo que es seguros, propiamente dicho, que es el más fuerte de los 3 dentro de lo que es el sindicato de seguros, se está justamente negociando para el último trimestre del año, porque bueno, veníamos haciendo ajustes, hace unos años atrás era anual, la paritaria era anual, bueno, ya hace 4 o 5 años que la negociación cambió y es cada 3 meses prácticamente, y a veces el sector de seguros es un sector bastante particular, entonces a veces tenemos la suerte, la dicha, digamos, de que las empresas adelantan esos porcentajes paritarios. A lo mejor en un trimestre está pactado un X porcentaje por mes. Y a lo mejor en el primer mes de ese trimestre ya desembolsan, entonces... Bueno, son muy generosas las empresas de seguros, ¿no? Bueno, cobran bastante bien, ¿no? Los seguros, las empresas. Es un sector, es una actividad bastante particular, sí. Acá en Trenquelauquen tiene muchos empleados.
Activos en empresas de seguros, porque hay que hacer una diferenciación bien clara. El sindicato de seguros representa al empleado en relación de dependencia de empresas de seguros, no aquel empleado que es en relación de dependencia de un productor de seguros. Claro. Porque nosotros somos del gremio de seguros, tenemos un convenio colectivo de trabajo que es el 264 del año 95, y bueno, los empleados de los productores de seguros están en comercio. Claro. No están con nosotros. ¿Y eso por qué? Porque el encuadre debería ser el mismo, ¿no? La actividad que desarrollan vendría a ser lo mismo un empleado de una empresa que un empleado de un productor de seguros en el interior. Sí, en grandes ciudades, en casas centrales, se puede diferenciar bastante el trabajo de un administrativo de un productor de seguros a un empleado administrativo de una empresa. El tema es las cámaras empresariales. Seguros, hace 20 años atrás, este dato lo doy porque lo he escuchado, no es que yo estaba en la conducción sindical en ese momento. Seguros ha intentado rescatar a los empleados de los productores de seguros, pero hay una cuestión de lucha por cápitas, por decirlo de alguna manera, o de afiliados de las diferentes cámaras. Si nosotros Seguros logra rescatar a todos los empleados de los productores de seguros, es un número importante que perdería comercio. Claro. Entonces hay otro tipo de negociaciones que van más allá de la actividad que desarrolla el empleado en sí. Uh-huh. Tenían un complejo muy grande acá en Trenquelauquen, ¿no? Sí. El sindicato de seguros hace muchos años. Sí, porque Trenquelauquen tiene la particularidad que estuvo la empresa La Primera, que fue justamente una de las primeras empresas de seguros con fondos, creada con fondos argentinos, fondos nacionales. Porque después había otras empresas, pero donde los fondos por ahí venían del exterior. Claro. Bueno, cuando cierra la empresa La Primera en el año 92, había más de 200 empleados, o sea que significaban 200 familias, a un promedio de 4 personas por familia, o sea, había un montón de gente que vivía de lo que era la empresa La Primera. Al cerrar la empresa en el año 92, la gente se dedicó obviamente a diferentes actividades, ¿no? Se fue reubicando y los predios fueron quedando casi sin uso. Así que bueno, fueron vendiéndose y tomando otros destinos. Cristian, recién mencionaste el conflicto de Atilra. No mencionaste el conflicto, mencionaste el convenio de Atilra, que está en un conflicto regional con escala nacional. Si no mal lo tengo entendido, leí que legisladores del PRO presentaron un proyecto en el Congreso de la Nación vinculado con el conflicto en Carlos Casares. Ustedes se pronunciaron sobre el tema, digo ustedes como CGT. Sí, exactamente. Bueno, la flamante renovada CGT, que claro. se constituyó hace muy poquito, el 15 de julio. Hicimos un comunicado, a mí me toca en ese caso dentro de la CGT ocupar el cargo de secretario de Administración, Actas, Prensa y Comunicación, y prontamente cuando el conflicto que está llevando a cabo la empresa láctea con la entidad gremial Atilra, luego de un seguimiento tuvimos que sacar un comunicado en apoyo porque el conflicto fue escalando y fue adquiriendo tintes políticos, como vos lo mencionás, que esa es la mayor preocupación que tenemos como CGT regional e individualmente como entidades gremiales, ¿no? Que apoyamos obviamente la lucha que está llevando la Atilra. Efectivamente, porque hemos tenido comunicaciones permanentes y tenemos comunicaciones permanentes, no solamente con el secretario general de Atilra, Gastón Moreno, y los dirigentes que lo acompañan, sino también con uno de los abogados de Atilra, que es el doctor Mauro Martín, y él nos explicó y nos comunicó que si efectivamente estaban involucrados directamente abogados que pertenecen a una organización que se entiende que participa esta dirigente Patricia Bullrich, exactamente. Son todos dirigentes del PRO los que han salido, ¿no? Exactamente. Esa es la preocupación y es lamentable que en un conflicto entre partes se involucre la política, que eso es lo grave y lo que vemos con suma preocupación.
Le quería preguntar también sobre, ustedes como pertenecen a una nueva generación, ¿no?, de dirigentes sindicales, ¿cómo ven la representación sindical? Muchas veces también cuestionada, ¿no?, por muchos medios de comunicación, por muchos sectores políticos. Particularmente lo veo, a ver, en su momento también cuestionábamos como ciudadanos, ¿no?, la dirigencia política. Prontamente la dirigencia política tiene esa facilidad de ayornarse, modificarse y cambiar el estigma que tiene. La dirigencia sindical, quizás lo que se ha mostrado a nivel nacional han sido algunas disvaliosas actitudes individuales históricas de algún dirigente sindical nacional, pero nada tiene que ver con las nuevas generaciones que intervienen en esta actividad de representación. Nosotros consideramos que estamos criados en democracia, estamos formados en democracia y estamos preparados para el diálogo porque así nos capacitamos diariamente. O sea, nosotros tenemos todo un proceso de capacitación, no solamente en lo social, cultural, sino también en lo gremial. Utilizar distintas herramientas tendientes a tratar de solucionar el conflicto en una mesa de diálogo y eventualmente, si no se puede solucionar una mesa de diálogo, sí llegar a la medida legal, porque muchos creen que la huelga es una medida ilegal, porque así se ha planteado también eso, y eso es el sentir que tiene parte de la sociedad, obviamente no toda, pero parte de la sociedad tiene el sentido o el entender que el derecho a la huelga es una medida ilegítima. Al contrario, es una medida legal, constitucional, a su vez que está avalada, protegida y enaltecida por distintos convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, particularmente con respecto a la pregunta que haces, la imagen del sindicalismo que hoy estamos dando las nuevas generaciones, obviamente acompañado con las viejas generaciones, es una imagen que en mucho supera la imagen quizás que se tiene de algún sector de la política. ¿Y vos qué opinás? Que sí, coincido totalmente con lo que dice Cristian, pero creo que también es bastante difícil en estos tiempos, ¿no?, llevar adelante un sindicalismo por el hecho de el tema de las comunicaciones tan abiertas, donde todo hoy se sabe enseguida, todo hoy se comunica casi inmediatamente de un lugar a otro y bueno, a veces en algún momento nos ha pasado a nosotros internamente en nuestro sindicato, se enteran por ahí primero los afiliados por esto de la comunicación y demás, y el dirigente queda un poquito al costado. O sea, pero en el sentido de que no hay, la comunicación es tan abierta, está todo al alcance de la mano de cualquiera. Entonces, como dirigentes, a veces nos hemos encontrado, yo personalmente, en esa situación de que quedás expuesto muchas veces, muy expuesto, y en el caso en el interior me parece que quedamos expuestos también en el sentido de que tenemos una dirigencia arriba, superior, con cargos superiores, y el afiliado por debajo, ¿sí? Y me parece que es difícil, pero bueno, por ahí es una apreciación muy personal. Soy bastante nueva en todo esto, así que bueno, esperemos poder ir aprendiendo también. A propósito de nuevo, y apelando a un poder de síntesis enorme, porque estamos a 2 minutos de cerrar el bloque, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que es legisladora, acaba de presentar un proyecto en el Congreso de la Nación para limitar los periodos de reelección de ustedes, ¿no?, de los dirigentes sindicales. Recordemos que también es la autora de la limitación de las reelecciones de los intendentes, cosa que fracasó rotundamente porque se pueden volver a presentar. ¿Qué opinan, en un minuto, qué opinan de este proyecto de María Eugenia Vidal? Mira, particularmente considero que como lo hizo en su momento es marketing político. Ya en su momento hubo una punta de lanza con este tema, creo que fue de la diputada Elisa Carrió, quien fue 25 años diputada nacional. Así que
ella escudándose obviamente en el voto democrático de la ciudadanía, que por eso se justificaba teniendo 25 años y diciendo que los mandatos de los dirigentes sindicales tenían que limitarse. Nosotros también somos electos democráticamente dentro de nuestras organizaciones sindicales. Prueba a nivel local hay un montón, donde dirigentes sindicales... Sí, hubo muchas elecciones que terminaron con mandatos históricos. Exactamente, Satsai, se me ocurre Atilra, claro. Es decir, hay un montón de situaciones donde la democracia dentro de la organización sindical funciona como corresponde. Nosotros pasamos hace poco elecciones gremiales y obviamente todos tuvieron la posibilidad de presentarse a elecciones y también tuvieron su derecho de voto, como corresponde. Se nos terminó el tiempo. Queremos agradecerles que hayan venido hasta aquí. Vamos a seguir hablando sobre este tema de reelecciones, porque además quedó pendiente esta cuestión también de los intendentes, que se limitó la reelección, pero se habilitó una pequeña trampa como para que pudieran seguir presentándose, lo cual le quitó credibilidad, ¿no?, a la acción. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias. Vamos a hacer un nuevo corte. Al regreso vamos a hablar sobre Milagro Sala, la dirigente política de Jujuy, que está presa a propósito de la reciente visita de Gerardo Morales a Trenquelauquen. Ruca Calzados, colección otoño-invierno 2022. Muy bien, seguimos en la noche de Enfoque Político y días pasados visitó Trenquelauquen el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. A propósito de su visita se habló mucho sobre el caso Milagro Salas, que también es un tema de debate nacional por estos días. Y bueno, decidimos hablar de este tema, pero hacer un abordaje de tipo local sobre él mismo, y por tal motivo vamos a conversar vía Zoom con el trenquelauquense Agustín Arzac, que es editor de M, la editorial platense, y además es integrante del colectivo Malicia, y que es integrante también con su firma de un libro que se escribió hace varios años sobre el caso Milagro Salas. Agustín, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, gracias por la comunicación. Bueno, ¿podés contarnos un poco de qué se trata el libro del cual vos participaste con tu firma junto a otras personalidades? Bueno, en el año 2017, a raíz de la detención de Milagro Sala, decidimos encarar un proyecto que tenía que ver con reunir algunas voces desde el lado ensayístico para pensar alrededor de la figura de Milagro Sala, no centrándonos únicamente en la figura de la persona, sino también pensar el proyecto político y comunitario que había construido la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, y como punta de lanza para lo que podrían ser ciertos proyectos distintos a lo que conocemos en la política de traje y corbata, digamos, que nos gobierna desde siempre. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue pensar desde el absoluto sentido común, digamos. Había una pregunta que rondaba por aquellos días y que sigue rondando hoy, que bueno, si entonces es inocente Milagro Sala, ¿por qué no sale, no? Porque sigue presa. Y nos parecía también que ese abordaje desde el sentido común, que nunca es inocente, como bien sabemos, sino que es una construcción, teníamos que ingresar en ese lugar
para poder, no para cerrar el debate, sino todo lo contrario, para poder mostrar otros lugares o tocar otros tópicos que no se estaban analizando en la televisión principalmente, que era desde donde se atacaba directamente a la figura de Milagro Sala. Entonces lo que pensamos fue un libro que pudiera contener muchas voces diversas de distintas personas, pero también provenientes de distintas disciplinas, para hacer un abordaje integral sobre la política de ese momento, año 2017, a 200 o 300 días de la detención de Milagro Sala. Esa forma que encontramos fue justamente tomar 10 palabras que eran las que más resonaban, las palabras con las que se gatillaba sobre el caso, que eran los bolsos, el country, la democracia, bueno, el hecho de las utopías, mujer, joya. Y bueno, esas palabras nos parecían que podían habilitar debates más profundos, que no se quedaran solamente, digamos, en las ligeras acusaciones que se daban en los ámbitos públicos, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Cuál fue para ustedes el resultado de ese abordaje no judicial y no político, ¿no? Porque es algo que vos mencionás, que el abordaje de ustedes es por otro lugar. Mira, el libro tuvo creemos que hizo un muy buen recorrido, en el sentido de que nos dio la posibilidad de presentarlo en muchos lugares, de conversar con distintas organizaciones sociales. Incluso para uno de los juicios contra Milagro Sala se utilizó como elemento de prueba, siendo que no es un libro, como decíamos, ¿no?, que se base en los juicios o en la investigación, digamos, periodística o judicial, sino un abordaje ensayístico político. Participaron personas importantes que hoy en día, algunas de ellas son ministras nacionales, como Elizabeth Gómez Alcorta, que escribió un artículo sobre la justicia, justamente. En ese momento Elizabeth Gómez Alcorta era la abogada de Milagro Sala. También Estela Díaz, que hoy es la ministra de Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Diego Tatián, que es un filósofo ex decano de la Facultad de Filosofía de Córdoba, que aborda la cuestión de la democracia. Digamos, en términos generales, a nosotros los que nos llevó también el libro es a poder profundizar sobre la reflexión y no quedarnos en las acusaciones urgentes, porque había varias cuestiones que trataban de reducir todo a la forma en que es concebida la política y la organización del poder desde los grandes centros empresariales, que son los mediáticos, y desde Buenos Aires. Creemos que no se estaba entendiendo tampoco cuál era la propia búsqueda de la organización, ¿no?, de Tupac Amaru, que tenía que ver con raíces con la tierra, con una forma comunitaria de construcción, cooperativista, del cuidado del medio ambiente, formas que en ningún momento eran abordadas, y sí se hacía referencia al uso discrecional del dinero, por ejemplo, y ahí es muy fácil de desarticular, me parece, esa acusación, porque si uno va a Jujuy, todavía se encuentran las 6.000 viviendas que hizo la organización Tupac Amaru, que no se hicieron después ni se habían hecho antes, o los hospitales o las escuelas. Me parece que habla más de los acusados cuando se habla de discrecionalidad en el uso del dinero, porque se está evidenciando que se estaba dejando fuera del negocio a las grandes empresas constructoras, por decir algo, que nunca entregan las viviendas a término o que no las hacen, o los propios gobiernos que no pueden construir viviendas con la escasez habitacional que hay en el país. Entonces, era un poco más profundo hacia donde había que ir, y bueno, creo que el libro da cuenta de eso, ¿no?, de otras discusiones en términos de cómo conseguimos la democracia, cómo pueden ingresar otras personas a construir poder popular, y no siempre los políticos de línea, que son todos blancos, o abogados universitarios, que bueno, que con el tiempo, por suerte, y en estos últimos tiempos, son discusiones que se están abordando de una mejor manera. Claro. Agustín, bueno, recordamos que vos sos trenquelauquense. Bueno, queríamos preguntarte a propósito de eso, ¿no? ¿Cómo vos terminás vinculado con esta causa?
cómo terminás vinculado con la redacción del libro. ¿Cuáles fueron tus motivaciones y cuál es tu participación que termina en la conformación de este libro? Bueno, yo creo que toda persona que conoció, que fue a Jujuy y vio la obra de Milagro Sala no puede quedar indiferente a eso. Me parece que nace desde ahí. Yo no tengo una participación política activa, digamos, en ningún partido, ni nunca formé parte de la Tupac Amaru, ni mucho menos. Sí fui a Jujuy, conocí la obra, vi todos los centros culturales, los hospitales, presencié incluso atención en salas médicas donde no había otra sala de emergencia que no fuese la que había construido la Tupac Amaru en poblaciones muy pequeñas y pobres. Creo que desde ahí, ¿no? Una cuestión de que cuando a Milagro Sala se la detiene, entendí, y quienes me habían acompañado también en esos viajes, entendimos que se estaba haciendo una gran injusticia. Desde ahí empezamos a construir este libro, como hemos hecho otros libros. Formo parte de una editorial, de un colectivo de editoriales, que tenemos una colección que se llama Plan de Operaciones, que es sobre ensayo político latinoamericano. Ahí se inscribe Presa, el libro, y bueno, se abordan otros temas también que tienen que ver con la inseguridad, por ejemplo, bueno, con Malvinas, la cuestión de Malvinas, distintos temas que abordamos en esa colección, y el libro de Milagro Sala llega desde ahí. Es una cuestión de empatía con lo que estaba sucediendo. Agustín, bueno, ha sido un gusto encontrarte, conocerte. Esperamos verte aquí en Trenquelauquen, recibirte aquí en el estudio de Canal 12 para poder seguir charlando sobre este tema y otros temas que involucran tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Bienvenidos. Muchas gracias. Pasó entonces Agustín Arzac, que es trenquelauquense, que formó parte de la redacción del libro Presa, que aborda la cuestión, el fenómeno político y social de Milagro Salas desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar ensayístico y no desde las cuestiones de la justicia o de la política. Un libro que se puede encontrar en librerías trenquelauquenses y que además es de descarga gratuita. Y con esto nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos.